Amados hermanos, muchos saludos y bendiciones en el nombre de Cristo. Reciban los atentos saludos del pastor Wilfredo Tapia y de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios y se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 1 y 4. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es la palabra de Dios, amados hermanos. La pregunta en el día de hoy es: ¿sentimos gozo y alegría en el corazón? ¿Cómo nos afectan las circunstancias? ¿Nuestra conducta o actitudes cambian cuando enfrentamos dificultades, dolor o decepción? ¿Actúa de cierta manera cuando todo nos va bien, pero cambia cuando somos visitados por la adversidad y el sufrimiento? Aunque los problemas pueden despojarnos de la felicidad, no debemos de permitirles que nos roben el gozo que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Las circunstancias pueden cambiar al llegar los problemas, pero si en verdad confiamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, nuestra relación nunca se verá afectada, lo cual nos permite tener gozo en cualquier situación. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba en una prisión, encadenado a un soldado romano. Aunque no estaba seguro de lo que le podría suceder, sufría. Y vemos que su carta expresaba gozo, expresaba complacencia, expresaba alegría por su ministerio y de servir a Cristo, aún en medio de la adversidad y sufrimiento por causa del Evangelio. Casi al final de la misma carta nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El apóstol Pablo tenía muchas razones para sentirse abatido y desolado, pero no puso su mirada en lo que le rodeaba, sino en su relación personal con el Señor. En medio de las dificultades, Pablo tenía un gozo triunfante que sobrepasó su circunstancia. De la misma manera, nosotros debemos de sentir gozo aún en medio de las persecuciones. Nosotros debemos de sentir gozo aún en medio de las críticas, aún a costa de nuestra vida, por causa del Evangelio, así como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Hay diferencia entre la felicidad y el gozo? ¿Encontramos diferencias, amados hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el gozo? Vemos que la felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el gozo depende de nuestra relación con Cristo Jesús, nuestro Señor. Aunque muchas personas desean y buscan una vida feliz en este mundo sin Dios, solo los cristianos tenemos el privilegio de permanecer gozosos en todo momento, y esto se debe gracias a la relación personal que tenemos con Cristo, y Él mismo nos sostiene. La felicidad puede ser definida como una alegría pasajera, como un sentimiento de este mundo. En cambio, el gozo espiritual solo proviene de Dios. El gozo espiritual solo proviene de Dios. Y eso es lo que Pablo tenía. Tenía un gozo espiritual, tenía un gozo en Cristo, porque Cristo moraba y vivía en su corazón. Es por ello que valientemente afirmaba: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué gran gozo experimentaba Pablo. Y nosotros, si queremos experimentar ese mismo gozo, primero tenemos que aceptar y recibir a Cristo en nuestro corazón. Y al ser salvos, el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios e iniciamos una nueva relación con Dios. Al reconocer que esa relación con Cristo nunca cambia, entonces sentiremos ese gozo en el corazón, porque sentiremos la presencia de Dios en nosotros. Entonces la presencia de Dios en nuestras vidas nos permite enfrentar dificultades y avanzar en nuestra vida cristiana con confianza, con gozo y también con contentamiento.
No debemos de permitir que las circunstancias cambien nuestra actitud. Si ponemos nuestra mirada en las dificultades y en el dolor, y no en Cristo, quedaremos atrapados por nuestras circunstancias. Por esa razón, algunos se rinden ante problemas pequeños, mientras que otros permanecen firmes ante dificultades mayores. La diferencia radica en que cuando nuestra vida está cimentada en Cristo, este cimiento es inconmovible. Es decir, que este cimiento no puede alterarse, permanece perenne y firme de gozo en Cristo, como el que tenía Pablo. El apóstol no contaba con ninguna razón externa de este mundo para regocijarse, para alegrarse. ¿Por qué? Porque como estaba prisionero en una celda, no tenía la libertad como lo hacía antes para viajar alrededor del Imperio Romano con el propósito de predicar el Evangelio y fundar nuevas iglesias. Además, otros líderes de la iglesia añadían a su sufrimiento haciendo falsas acusaciones contra él. Incluso su futuro era incierto, pues esperaba la pena de muerte. Sin embargo, en medio de todo eso, se mantuvo gozoso en el Señor, con la seguridad de que aunque muriera, sería llevado ante la presencia del Dios vivo. Lo que faltaba en la carta de Pablo es que nunca mencionó sentirse triste por su encierro, ni se quejó de la situación, ni protestó por el hecho de que Dios no lo había sacado de la cárcel, pues su enfoque estaba en proclamar a Cristo. Cada vez que había un cambio de guardia, Pablo aprovechaba esa oportunidad para compartir el Evangelio. La fuente del gozo de Pablo estaba en su relación con Jesucristo. Hoy en día, nosotros también tenemos el mismo privilegio, pues Cristo no ha cambiado, pues es el mismo ayer, hoy y siempre. No es normal que nos regocijemos en medio de las dificultades, ni cuando los amigos nos abandonan, ni al carecer de dinero. Pero los cristianos somos diferentes, pues el Espíritu de Dios mora en nosotros y podemos ver las dificultades como un beneficio, pues durante esos tiempos es que cuando más crecemos. Así que podemos regocijarnos aun cuando Dios no nos libre de los problemas. Como cristianos nunca debemos de pensar que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todo salga tal como lo deseamos. Solo debemos de confiar en que el Señor proveerá para nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad. Entonces podremos regocijarnos en Él, permitir que nuestra vida esté cimentada en Él. Es algo inconmovible y tiene un fundamento de sumo gozo. Esta clase de gozo es un don espiritual y la palabra de Dios dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, sin importar la situación que enfrentemos. Su presencia en nosotros no depende de lo que sintamos. Así que nunca debemos de pensar que Dios nos abandonará. Sin embargo, si hay pecado en nuestra vida, no podremos disfrutar de ese gozo, pues viviremos en desobediencia al Espíritu de Dios. Hay mucha diferencia entre la felicidad y el gozo, y esto debemos de conocer. La felicidad está basada en las condiciones. En cambio, el gozo espiritual está basado en nuestra relación con Cristo Jesús, nuestro Señor. Las condiciones cambian cada día, pero nuestra relación con Cristo no cambia y lo más importante, es eterna. La relación que Pablo tenía con Cristo estaba por encima de su propia situación y lo mismo ocurre en nuestro caso. Que enfrentemos dificultades y sufrimientos no significa que Dios se haya alejado de nosotros. El gozo también puede ser una realidad en nuestra vida. Podemos regocijarnos en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo quien camina con nosotros. Tenemos a Cristo quien siempre está con nosotros. Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Dios hará que estos momentos se tornen para nuestro bien. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios y con mucha razón podemos agradecerle a Dios por lo que hace en nosotros. ¿Es esta la clase de gozo espiritual? El que Dios
tiene para nosotros y lo anhela para nosotros. Esta clase de gozo es un don espiritual y el apóstol Pablo lo reafirma en la palabra de Dios al escribir lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Y finalmente va a decir: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y en conclusión, ¿qué diremos? ¿Qué es el gozo espiritual, amados hermanos? El gozo no es solo un sentimiento, sino una maravillosa seguridad y confianza que llena nuestro corazón. Gracias a lo que tenemos en Cristo y a quienes hemos venido a ser en Él, tenemos gran gozo en nuestro corazón, tenemos un gozo triunfante. Y si usted desea experimentar ese gozo espiritual triunfante, arrepiéntase de sus pecados y confiéselos a Dios. Acepte el amor de Dios en Cristo y reciba a Cristo Jesús en su corazón y verá cómo se llenará de gozo al establecer una nueva relación con Dios. De esta manera podremos sentir un gozo, y este gozo que brinda Dios es eterno. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Amén.